hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien, que el Señor les haya bendecido mucho en este día. Es un placer estar una vez con ustedes. Hemos estado analizando el Evangelio de Mateo. Vamos apenas en el verso 18 y es para mí un placer poder compartirles el tema del día de hoy. Quiero invitarlos a que se queden conmigo, a que me acompañen, pues vamos a analizar una de las palabras más importantes que quedaron pendientes en el video anterior. Y bueno, como lo prometimos, pues aquí estamos. Gracias al Señor. Vamos a pasar directamente a la palabra del Señor. Antes que nada quiero invitar un saludo. Quiero pedirle que siga conmigo. Quiero saludar a mis hermanos, a Uriel, a Carmen, a Fernando, a Brenda, para que ellos también me acompañen y se queden conmigo en este video. Yo sé que de repente muchas de las palabras, de las cosas que estamos aprendiendo aquí resultan difíciles de entender, resultan complicadas de asimilar. Déjeme decirle que es para mí también la misma impresión. Quiero pedirle que tenga mucha paciencia, que se esfuerce, que vea los videos para que podamos ser edificados. Principalmente yo, como cristiano de hace muchos años, había leído el Evangelio, lo había leído muchas veces, había tratado de entenderlo, había predicado incluso de él desde hace muchos años en la iglesia de mi papá, y había escuchado a mi papá incluso predicar del Evangelio, pero esta nueva perspectiva que estamos hoy tratando de plantear creo que va un poco más allá de lo que hemos aprendido. Entonces, primero no quiero que se desespere, quiero que esté tranquilo, porque lo que vamos a ver creo que va a ser muy edificante. Hasta aquí solamente hemos estado viendo la introducción que está haciendo Mateo para su Evangelio. Él necesita establecer algunos principios importantes de por qué está escribiendo. Y nosotros tenemos que entender esos principios porque a partir de ahí va a girar todo lo que Mateo nos va a decir más adelante. Entonces, si no alcanzamos a entender la perspectiva que Mateo tiene al escribir su Evangelio, bueno, cuando lleguemos a las palabras que Jesús dijo y que Mateo registró por escrito, creo que va a ser un poco complicado. Hasta ahorita solo estamos viendo la introducción a Mateo, la introducción que hace Mateo en su escrito, y pues ya cuando avancemos más, cuando lleguemos incluso a las enseñanzas de Jesús y podamos ver sus dichos, sus palabras, su propósito, la idea de por qué él vino, eso se conoce como alta teología. Y déjeme decirle que yo soy el principal asombrado de las cosas que este Evangelio contiene. Las palabras tan maravillosas que Jesús expresa en el texto original, wow, a mí me impactaron. Y yo decía, nunca lo había entendido, y aún hoy todavía se me hace complicado para mí entenderlo. Pero vamos a ir despacio, vamos a ir paso a paso, tratando de entender todo lo que está escrito en este Evangelio. Bueno, estábamos en Mateo capítulo 18, verso 1. Si usted no vio el video anterior, lo voy a invitar a que vaya, porque explicamos una buena parte acerca del trasfondo histórico de cómo se da este verso. Pero antes de pasar a analizar la palabra que hoy vamos a estudiar, quiero platicarle un poco acerca de la historia. Yo sé que cuando mencionamos historia, ya como que nuestra neurona de aburrimiento se activa. Decimos, ay, va a hablar de historia, va a ser aburrido. Pero bueno, voy a tratar de resumir lo más posible la historia para que se pueda entender cómo se desarrolla el Evangelio de Mateo. Primero, bueno, vamos a mencionar que en el año 605 a.C. empezó en Occidente, en el occidente europeo, empezó a surgir una nación, empezó a surgir una potencia mundial. Más adelante se llamó a esta potencia Grecia. En el año 605 surgieron los griegos como una potencia y empezó a expandir su territorio, empezó a crecer. Esta potencia, estos griegos, crecieron hacia varios horizontes. Algunos llegaron hasta España, otros llegaron hasta Inglaterra, hasta Escocia,
hacia abajo se extendieron hacia África, hacia Libia, hacia Etiopía, hacia Egipto, y en Egipto fundaron la ciudad de Alejandría, pero también se extendieron hacia el levante mediterráneo, es decir, a la región de Canaán, de la región cananea, y llegaron a Canaán e incluso pasaron hacia más al oriente, tocando la parte de Mesopotamia y llegando hasta las fronteras de la India. En el año 400 recordaron un personaje muy famoso, Carlomagno, fue el que expandió el imperio griego. Alrededor del año 300 a.C., la influencia del pensamiento griego, su cultura, sus artes y su idioma ya habían predominado en las regiones que habían conquistado. En el 300 mandaron de Alejandría, los principales líderes de Alejandría, del pensamiento hebreo, fueron ordenados por el rey Ptolomeo para que hicieran una traducción del hebreo al español de las Sagradas Escrituras de la Torá. Entonces, en esto vemos la gran influencia que tenía ya el pensamiento, el lenguaje y la ideología griega. Pasaron 200 años antes de Cristo hasta 200 años después de Cristo, en el que el pueblo hebreo mantuvo una resistencia de asimilar la nueva cultura y la nueva ideología. Recordemos que en el año 67 a.C. llegó el dominio del imperio romano, pero aunque ellos dominaban militarmente, todavía se mantuvo el dominio ideológico de Grecia sobre Israel y sobre la Tierra Santa. Entonces son 400 años, 200 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo, en el que el pueblo judío, en el que el pueblo hebreo está tratando de resistir para guardar sus costumbres, sus tradiciones, su ideología, su lenguaje y su cultura. ¿Qué pasa en este periodo de 400 años? Que justo en la parte intermedia de este periodo surge lo que conocemos nosotros como Evangelio de Mateo, porque surge la figura más prominente que ha conocido la historia, la figura de Jesús de Nazaret o de Joshua Mitzarit. Entonces, el Evangelio es importante de estudiar porque el Evangelio contiene el estilo, la manera de interpretación, es la última expresión del pensamiento hebreo, es la última resistencia a asimilar la nueva cultura que había llegado de Occidente. Entonces eso hace muy particular el Evangelio de Mateo, que es todavía la última resistencia o la última expresión de la cultura hebrea. Entonces podemos deducir que cuando estudiamos el Evangelio de Mateo no tenemos que hacerlo desde una perspectiva de Occidente, sino tenemos que hacerlo con una perspectiva de Oriente. ¿Cómo entendemos esto? Hay dos tipos de pensamiento. El pensamiento de Occidente es el que fue impuesto por los griegos, en donde todas las cosas tienen que ver con pensamientos abstractos, pensamientos que solamente pueden entenderse por medio de la razón y por medio de la mente. Mientras que el pensamiento de Oriente es un pensamiento muy concreto, es decir, son expresiones de la lengua que pueden entenderse por medio de los 5 sentidos. Son expresiones que se pueden ver, que se pueden tocar, que se pueden oír, que se pueden palpar, que se pueden probar. Son expresiones concretas. El pensamiento occidental es muy abstracto. El pensamiento oriental, al que pertenece el pensamiento hebreo, es un pensamiento muy concreto. Y desde esa perspectiva tenemos que entender la escritura. Actualmente, cuando hacemos un proceso de interpretación o de conocimiento, nuestra interpretación está basada en nuestra forma de pensar, que es occidental. Pero entender el trasfondo correcto del Evangelio de Mateo es adaptarlo a su propio contexto histórico y cultural. Bueno, dejando aquí el resumen de la historia,
oriental, resistiendo a ser asimilada por el pensamiento occidental, quiero que volvamos a recordar el verso 18 de Mateo capítulo 1. Si recordaba que en el video anterior teníamos escrito aquí nuestro texto en hebreo, bueno, hoy no está porque hoy nos vamos a concentrar solamente en una sola palabra. Pero se lo voy a leer para que recuerde que ya lo habíamos visto anteriormente. La lectura en hebreo de Mateo 1:18 dice: Kach hayta uledet Yehoshua HaMashiach. Vuelvo a repetir: Kach hayta uledet Yehoshua HaMashiach. Dice: así fue el nacimiento de Yehoshua HaMashiach, de Jesús el Cristo. Dice: Miriam imo hayta meoreset le Yosef. Miriam imo hayta meoreset le Yosef. ¿Se acuerdan que en el video anterior solo analizamos la palabra meoreset? Bueno, voy a invitarla a que vaya a ver el otro video si usted todavía no lo ha visto, porque hay algo muy importante que entender ahí. Pero dice, Miriam, su madre, estaba en un arreglo nupcial para Yosef. Dice: Ubeterem it ahadu. Ubeterem it ahadu significa y antes de que vinieran a ser uno solo. Es decir, antes de que se casaran, antes de que estuvieran juntos. Nimsea ara le ruach hakodesh. Nimsea ara le ruach hakodesh. Dice: vino ella a encontrarse embarazada del Espíritu Santo. De acuerdo a la versión en español que usted tiene en su Biblia, corra por su Biblia para rectificar eso. Pero de acuerdo a la versión hebrea dice: Le Ruach HaKodesh es la voluntad de el Santo. Y es exactamente lo que hoy vamos a hacer. ¿Sí se da cuenta? Bueno, hoy estamos con nuestro pizarrón porque vamos a tratar de definir esta parte que nos relata la Escritura. Vamos a definir este concepto: que ella estuvo embarazada por la voluntad de el Santo. Yo sé que de repente puede haber un choque en nuestra mente acerca de esto, porque la Biblia en español nos está diciendo ella estaba embarazada de el Espíritu Santo, y eso es muy occidental. Pero el texto desde la perspectiva hebrea dice: ella estaba embarazada por la voluntad de el Santo. Como que de repente hay una contrariedad, de repente es algo que nos puede poner a pensar, pero vamos hoy a tratar de explicar esta perspectiva. Entonces quiero que se quede conmigo porque vamos a analizar la palabra. La expresión que aparece en el texto hebreo de Mateo es esta: Ruach HaKodesh. Quiero que lo digan conmigo: Ruach HaKodesh. Vamos a esta traducción, la traducción que tiene en español significa Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero hoy vamos a entender la perspectiva original de esta frase, de esta expresión. Entonces es necesario que dividamos la expresión en partículas más pequeñas para que podamos entender a qué se está refiriendo el escritor de Mateo. Vamos a quedarnos solamente con la primera expresión, Ruach. ¿Está? Y después el concepto de Kodesh. Vamos a analizarlo después porque este concepto es todavía mucho más
grande, mucho más extendido. Pero vamos a irnos muy despacio. Ruach. ¿Qué significa la expresión Ruach en el pensamiento hebreo, en la cultura hebrea? ¿Qué significa Ruach? Bueno, para todo eso tenemos que hacer un retroceso en la formación de la palabra. Tenemos que buscar primeramente la raíz principal de donde esta palabra ha surgido. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a quitar las letras auxiliares, que yo sé que para muchos de ustedes esto es un tema nuevo y complicado, pero bueno, en hebreo hay palabras o hay letras que sirven de auxiliares de conjugación. Hay una raíz que es una partícula primaria y se le ponen letras, se añaden letras, como en el español usted tiene la palabra rosa. Una rosa es una flor, muy bonitas las rosas, pero si yo le pongo la terminación les, entonces ya es rosales, rosales. Y si le pongo rosita, es una flor pero muy pequeña. Entonces esas letras que en español le añadimos es exactamente lo mismo que pasa en hebreo. Hay palabras, hay letras que se añaden a las raíces para hacer conjugaciones. Entonces, en esta palabra ruach, la letra auxiliar que tenemos es la del medio. En hebreo esta letra se llama Vav, es la letra Vav, y esa la vamos a quitar. Entonces nos va a quedar la raíz como Raj. ¿Ya vio? Es muy sencillo. Aquí tenemos una letra Vav para Ruach, y aquí la raíz quitó esa letra del medio y solo nos quedó la raíz Raj. Raj. Trasladando esta expresión, esta raíz, al pictograma, recordemos que el hebreo mucho tiempo antes de tener estos caracteres arameos, tenía un estilo de escritura conocido como pictográfico, que era muy parecido a los jeroglíficos egipcios, porque el egipcio jeroglífico y el jeroglífico sinaítico o cananeo están muy relacionados, son lenguajes que vinieron de la misma rama. Entonces, hay que trasladar el arameo de estas letras al idioma pictográfico, como es pictográfico. La primera letra es Rosh. Y la segunda es una letra Het. ¿Cuál es la interpretación de esta raíz Raj? La primera es la figura de la cabeza de un hombre, de perfil, esta. Y la segunda es la figura de una manta que sirve como un muro de división dentro de una casa, de una tienda hebrea. Es una tela que divide, es como una cortina, si podemos asimilarlo así. Es una cortina que sirve de separación para dividir lo que está afuera de lo que está adentro. La combinación de estos dos pictogramas, es un hombre afuera. A repetir a lo que hemos estado viendo aquí. Estamos definiendo el concepto de Ruach, que
que aparece escrito en el pasaje del capítulo 1 en el verso 18 de Mateo. Ruach es una palabra escrita en arameo que tiene una raíz que es la palabra raj, y en el idioma pictográfico original hebreo es la figura de la cabeza de un hombre y la figura de una cortina que separa a la tienda de lo que está afuera de lo que está adentro. Un hombre, una cortina de división. Su traducción desde el pensamiento hebreo es un hombre afuera. Y desde aquí vamos a empezar a analizar el concepto de Ruach desde su raíz, porque es importante que nosotros entendamos la perspectiva real de lo que Mateo está escribiendo. Ahora, la palabra Ruach, esta palabra Ruach, vamos a subrayar que es difícil, que es muy difícil de traducir en su etimología. Ruach es muy difícil de traducir en su etimología, es muy difícil, es muy complicado. Entonces vamos a tener que buscar palabras que son derivadas de la misma raíz. Palabras que son derivadas de la misma raíz para tratar de hacer luz sobre el significado original de la palabra Ruach. Vamos a buscar palabras que significan otras expresiones, pero vienen de la misma raíz, Raj. Voy a borrar aquí. Y vamos a empezar buscando palabras derivadas. La primera palabra que tenemos, que es derivada de la misma raíz, es araj. 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 Ese es aquí. Texto hebreo de la Torá significa viajero. Viajero. Araj. Si usted es un poco observador, se podrá dar cuenta que las dos letras esta y esta están aquí. Esta es la primera, esta es la segunda. Solamente que le añadimos una letra diferente aquí, que en hebreo es una letra Aleph, que suena a Raj, pero es de la misma raíz, Raj. Araj. Araj. Es la misma raíz y esta palabra significa viajero. De esta palabra hay una segunda que es arajá. Arajá. La que está aquí abajo. Se fonetiza o se pronuncia arajá y significa como caravana.
viajeros que se unían y se montaban en el camello y se iban en una caravana, en un grupo, en un viaje hacia el desierto, ¿sí? De una ciudad a otra. Caravana es araj, arajá, viajero, araj, pero ambas palabras derivan de la misma raíz, raj, un hombre fuera, un viajero, es un hombre que está fuera de casa. Es un hombre que está fuera de casa. La caravana es el grupo de hombres que están de viaje fuera de su casa. ¿Se da cuenta de dónde viene el pensamiento de la raíz? Estar fuera de casa es un hombre que está fuera, es un viajero, y los viajeros que van juntos se llaman caravana. Araj, arajá. Otra palabra derivada de la misma raíz que tenemos aquí la tercera palabra que tenemos aquí es la palabra oraj. Oraj. Sí, es oraj. Oraj. Esta palabra es una palabra que significa en hebreo camino. Camino. Pero si nos damos cuenta y somos muy observadores, las mismas letras de la raíz, esta raíz, aparecen aquí. Letra ros, het, het. Solamente se le añadieron dos palabras de conjugación aquí. Y ahora significa oraj, que es un camino. Entonces, ya tenemos tres palabras que están basadas en la misma raíz, que tienen que ver con un hombre que viaja, un hombre que está fuera de casa. Araj, viajero, arajá, caravana, oraj, camino. La caravana sigue el camino, la caravana son hombres que viajan, viajeros. Hay otra palabra más. Una palabra más. Yareaj. Yareaj. Quiero que note otra vez que hay una ros, una het, que son de la misma raíz. Aquí solamente le añadimos otra letra, que es la letra yad en hebreo, y esto es yareaj. Yareaj. ¿Qué significa la palabra yareaj? Texto hebreo. Yareaj es luna. Yareaj es luna. ¿Por qué? Porque la luna viaja en un mismo camino todos los días en el horizonte. Sale por un lado y durante toda la noche viaja y se oculta por el otro lado. O la luna viaja en un mismo camino durante todo el mes. Transcurre por el horizonte del cielo
hasta que se oculta en el mes y vuelve a aparecer. La luna es un viajero que rodea el cielo, nuestro cielo. Por eso, Yareaj es la luna. Entonces quiero apuntar esto. La raíz Raj nos habla en esta conjugación de Araj como un viajero, Arajá la caravana, Oraj es el camino por donde va el viajero y Yareaj es la luna como un viajero en el cielo. Y hay muchas palabras más que podríamos analizar, pero nos vamos a quedar con esta porque creo que la idea que ya tenemos es más que suficiente. Entonces voy a borrar. Con esas palabras que hemos podido ver, que si usted quisiera anotarlas, bueno, solo hace falta que regrese el video y le ponga pausa ahí donde están las palabras y las pueda copiar, y si quiere investigarlas, puede investigarlas. Si quiere ir incluso a Google Traductor, va y las escribe y las traduce, y las palabras van a traducirse al español, pero en esencia es lo que anotamos aquí. Entonces, conociendo estas palabras y su significado, podemos deducir el significado original de la raíz Raj. Yo sé que de repente este tipo de estudios no son comunes. No creo que haya alguien que dé ese tipo de material. Pero para mí es un gusto poderlo compartir porque esto es llegar al origen, al pensamiento original de los escritores de la Biblia. Todo esto ellos pensaban, todo esto ellos tenían en su mente mientras escribían alguna palabra en la escritura. Y nosotros tenemos que ir a entender ese proceso mental mediante el cual ellos, desde su perspectiva, escribían la escritura. Eso nos va a quitar de repente las sombras que pudieran estar en nuestra mente para no poder comprender con exactitud lo que ellos nos estaban explicando. Vamos entonces. Significado de la raíz Raj. Primero hay una acción. La acción es viajar. El hombre fuera está viajando. Hay un objeto concreto. Un objeto concreto que es camino. Hay un objeto abstracto que se puede entender como propósito. Definición de la palabra Raj. Una acción, viajar. Es el hombre fuera, es el hombre que está viajando. Un objeto concreto. ¿Qué utiliza el hombre para viajar? Un camino. Y el objeto abstracto es propósito, voluntad o intención. Antes de viajar y el hombre agarrar su camino, ese hombre designa un propósito de su viaje. Tal vez comerciar, tal vez ir a comprar, o tal vez ir a vender, o tal vez visitar a un amigo.
designa su propósito. El viaje es algo que Él designa en su voluntad. Y esto tiene una intención. Es el objeto abstracto. Repetimos, acción de Raj, viajar. Un objeto concreto, camino. Y el objeto abstracto es el propósito del viaje, la voluntad para viajar o la intención del viaje. Todo esto es lo que está en la mente del escritor hebreo cuando escucha la palabra Raj. Y entonces podemos llegar al concepto de Ruach. Recordemos que Mateo escribe que María, su madre, se hallaba embarazada de Ruach HaKodesh. Y la traducción más correcta es la voluntad de El Santo. Ruach se puede traducir entonces como voluntad, propósito, o intención. Por eso, cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo desde la perspectiva hebrea, decimos: María estaba embarazada por la voluntad de El Santo. Hay palabras hebreas que sirven como sinónimo. La palabra ruach en esta expresión se entiende como esto que acabamos de escribir, y hay una variante de ruach que se entiende como viento. Viento. Si usted va, por ejemplo, todas las palabras que aparecen en la historia del Evangelio, por ejemplo, cuando los discípulos suben a la barca y la barca se va a mar adentro y Jesús está orando en la montaña y dice que el viento les era contrario, la palabra viento en esa expresión es la palabra ruach. Y todas las veces que la palabra, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando dice que Adán, después de haber comido el fruto, se escondió, porque dice que escuchó la voz del Eterno que se paseaba en el viento de la tarde sobre el huerto del Edén. Cuando dice se paseaba sobre el viento, utiliza la palabra ruach. ¿Sí? Ruach. ¿Por qué ruach es viento? Porque el viento sigue un camino establecido para marcar las estaciones del año. Hoy a nosotros se nos haría un poco complicado entenderlo. Para la gente de la época de Abraham, de Moisés, de David, ellos estaban muy emparentados con la noción de las estaciones y ellos percibían fácilmente cuando el viento cambiaba. Y cuando el viento cambiaba es que el viento había soplado por un camino diferente. Entonces ellos sabían que la estación iba a cambiar. Ese movimiento del viento, del cambio, del camino del viento, simbolizaba el cambio de estación. Entonces cuando ellos dicen ruach, se refieren al viento yendo por un camino. El viento también viaja por un camino que está establecido. ¿Sí? A veces sopla de oriente a occidente, a
veces sopla de occidente a oriente, pero está cambiando de dirección, pero no cambia el camino que ya tiene preestablecido. Así como una caravana en el desierto. Imagínense los camellos caminando por el desierto, salen de una ciudad, llegan a otra y de ahí regresan por el mismo camino. Lo mismo hace el viento en la perspectiva hebrea. Se mantiene. Entonces, Ruach es la voluntad, es el propósito y es la intención. Pero también representa el viento en el sentido que el viento sigue el mismo camino. El viento sigue el mismo camino. Hay sinónimos en hebreo para la palabra ruach. El primer sinónimo que tenemos en la escritura, sinónimo es que intercambian funciones, que a veces aparece la palabra ruach y a veces esa palabra es sustituida, o como en la poesía hebrea se hacen expresiones paralelas, que son expresiones que son muy repetitivas, que dicen la misma idea pero con palabras diferentes, son sinónimos hebreos. Una de ellas es la palabra neshama. La palabra hebrea neshama es un sinónimo de la palabra ruach. Neshama también significa viento. O aliento, como el aliento de nuestra respiración, y también significa respirar. Pero en el sentido abstracto de la expresión neshama, encontramos que también neshama significa carácter. Neshama, viento, respirar y carácter. Neshama, de acuerdo al carácter, es la intención o el propósito de la existencia de una persona. Es el carácter que tenemos. Y si se da cuenta, hay dos palabras en la definición en español que están igual en la palabra ruach. Neshama es viento y ruach es viento. Y neshama es propósito, el propósito de la existencia de alguien. Propósito, y ruach es el propósito también. Entonces, neshama y ruach son palabras sinónimas que tienen el mismo significado. Una palabra más. Nadav. Nadav significa voluntad. Una palabra más que es sinónimo de ruach, esta es retzon. Retzon, le voy a poner su pronunciación. Retzon en el texto de la escritura hebrea significa deseo.
deseo o retzón. El deseo se entiende como la voluntad. Voluntad. Y esta palabra, esta que acabamos de notar, esta última, quiero que la aprenda, la memorice, porque esta palabra retzón es muy equivalente a ruach. La palabra retzón es deseo, pero es más enfáticamente voluntad. Voluntad. Retzón, deseo y voluntad. Retzón aparece 7 veces. En Mateo. Retzón. Por eso es importante que hoy aprendamos esta palabra, retzón. De las 7 veces que aparece esta palabra, está siempre refiriéndose al carácter de una persona que busca servir a Dios. Retzón. ¿Usted recuerda la oración que está en Mateo? Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y cuando dice voluntad en el texto hebreo es retzón. Hágase tu voluntad, la palabra retzón. Pero vamos a analizarlo en el contexto cuando lleguemos a esa palabra. Cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Retzón. Hace la voluntad o hace el deseo del Padre Celestial. Hay 7 expresiones de la palabra retzón en el Evangelio de Mateo. Y cuando lleguemos allá tenemos que tener toda esta perspectiva para poder entender cuál es la intención en la que Mateo nos está escribiendo. Pero vamos, ruach, retzón, son palabras que son sinónimos, tienen el mismo significado. También neshama, viento, respirar, carácter y propósito, y nadav, que es voluntad, tienen el mismo significado, son palabras iguales. Ahora, vamos a analizar un texto desde la perspectiva hebrea que se encuentra en el libro de los Salmos. Vamos a escribir el pasaje y vamos a entender que hay una palabra más que se utiliza dentro del pensamiento hebreo como paralelo de la palabra ruach. Voy a darle tiempo para que vea o tome captura para que vea estas palabras, ruach, y procedo a borrar. Yo sé que de repente esto es muy difícil, esto es complicado de entender, porque es otro idioma, porque es otra filosofía, porque es otra ideología, es difícil de entender. Pero quiero que entienda conmigo la profundidad del Evangelio, la profundidad de las palabras. Todo esto está fundamentado en una sola palabra que estamos viendo hoy, ruach. Y todo esto era el proceso mental que Mateo tenía en su cabecita cuando escribió el Evangelio. Entonces, quiero subrayar esto, quiero clarificar esto antes de pasar al texto de Salmos. La imagen de que todos los apóstoles que fueron elegidos por Jesús, la imagen que nosotros pudiéramos tener de ellos como gente del vulgo, como gente de la condición más baja, cuando analizamos sus escritos, eso se queda lejos, porque analizar los textos desde la perspectiva de ellos nos da luz a entender que no eran simples hombres, o eso tendría que darnos la riqueza original del texto. ¿Cómo
haber asimilado todo este tipo de conocimiento? ¿Quién se lo dio? ¿Cuándo aprendió? Cuando lleguemos al Evangelio de Juan, vamos a quedar impactados. Cuando analicemos las cartas de Pedro en el idioma original hebreo, vamos a pensar y decir: estas palabras no son de un pescador. Estas palabras no pertenecieron a un hombre que no tenía letras. Nos vamos a asombrar del nivel tan alto de conocimiento y de teología que ellos tenían. Y la pregunta que nos queda es esa: ¿cómo la obtuvieron? ¿Quién se la dio? ¿En qué momento aprendieron todo esto? Hay que recordar que alguna vez ellos no entendieron la Escritura. Fue necesario que Jesús mismo les abriera los ojos para que ellos entendieran la Escritura. Y creo que eso nos tiene que hacer humildes a nosotros. Intentar entender todo esto no es sencillo, no es fácil. Tenemos que reconocer que hace falta la inspiración del Santo para poder entender todos los conceptos que la Escritura tiene. Quiero que valore eso conmigo. Salmo 33, 6. Le voy a escribir el texto hebreo porque vamos a trabajar sobre él. Esto que acabamos de escribir es el Salmo 33, 6. Si usted tiene la oportunidad de buscar ahí en su teléfono, en su Biblia, el Salmo, lo puede leer. Vamos a traducirlo y vamos a entender la estructura del Salmo, porque este Salmo contiene una de las verdades más profundas del Evangelio. Vamos a ir despacito. La primera expresión que encontramos en el texto es Dibar Adonai Shamayim Me'asu. Dibar Adonai Shamayim Me'asu. La traducción que tenemos en el texto es
la palabra de Hashem, los cielos fueron hechos. Divar Adonai Shamayim Niasu. En la palabra, Divar es de la raíz Dabar, que es palabra. Dabar. ¿Escuché bien? Dabar. Pero conjugado es Divar. Bitbar. Perdón, Bitbar. Bitbar Adonai Shamayim Niasu. En la palabra de Hashem, los cielos fueron hechos. Beruach. Ruach, ¿se da cuenta? Que es la palabra que hoy hemos estado viendo en Mateo capítulo 1, verso 18. Beruach. Usted ya conoce todo el trasfondo de que es Ruach. Propósito, intención, voluntad, carácter, el viento. Beruach Piv. Beruach Piv es Beruach es el aliento. El aliento Piv es boca. Nuestra boca, en este caso, Piv es su boca, la boca del Eterno. Dice, y el aliento de su boca, toda Kol Zebaam. Zebaam. Primero vamos a ver estas dos palabras. Shamayim. Shamayim es la expresión que encontramos en Génesis capítulo 1, verso 1. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz. Shamayim es cielo. En el texto que estamos analizando en este salmo, Shamayim es el cielo y tiene un paralelo que es Zebaam. Shamayim y Zebaam. Zebaam se entiende como es como la estructura o como el orden, pero vamos a dejarlo como estructura. Y estas dos palabras expresan la misma realidad, pero con dos palabras diferentes, son paralelas, son sinónimos. Es decir, Shamayim es ver la estructura del cielo y Zebaam es la estructura del cielo. Shamayim, estructura del cielo, y Zebaam, la estructura del cielo. Son palabras equivalentes en hebreo, paralelas. Y la palabra que tenemos aquí, Ruach, está siendo paralelo de la palabra Bitbar. Ruach es paralelo de Bitbar. Bitbar es palabra. Y Ruach es voluntad. ¿Cuál es el paralelo? Igual que aquí. Esto es poesía hebrea. La poesía hebrea utiliza siempre figuras paralelas para expresar la misma verdad de diferentes maneras. Shamayim, cielo, es Zebaam, la estructura del cielo. Mientras que Ruach es voluntad y Bitbar es palabra, porque la voluntad de alguien se expresa con palabras. Entonces, cuando llega Juan, el evangelista, en su evangelio, él empieza diciendo: Bereshit
Ayah Adabar. Bereshit Ayah Adabar. Be Adabar im a Elohim. La traducción en español dice: en el principio fue la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Entonces, cuando entendemos el concepto de Bidbar, que es palabra, o Dabar, que es palabra, tenemos que entender que la palabra expresa el Ruach, la voluntad. Entonces, cuando el evangelista Juan dice Bereshit Ayah Dabar, él está diciendo en el principio fue la palabra, está diciendo en el principio fue la voluntad de Hashem. Y esa voluntad, explica el verso 2, esa voluntad se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Era Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando vemos en Mateo capítulo 1 verso 18 que él fue concebido en María, el texto griego dice en gastri, que estaba en la pancita de María. Él fue concebido por toda la voluntad de Hashem, por su palabra, como su propósito. La pregunta es, ¿por qué era necesario que él fuera concebido de esa manera? Encontramos en Génesis capítulo 5 verso 1 que dice que el Eterno hizo un hombre llamado Adán de acuerdo a su imagen y semejanza, pero el verso 2 dice: y Adán hizo un hijo de acuerdo a su propia imagen y a su propia semejanza. Es decir, Dios hizo a Adán, Adán pecó, perdió la gloria de Dios, y el siguiente hijo que le nació a Adán venía con esa parte de estar separado de la gloria de Dios también. Y era necesario que la perfecta voluntad, que el perfecto Ruach HaKodesh de Hashem, como la palabra, como su voluntad, se concibiera en María para que pueda ser una simiente santa. Hay mucho que pudiera explicarle todavía de esto, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Quiero terminar ya con 2 lecturas. La primera es el Salmo. Es el Salmo. El Salmo 40, el verso 8. Hay mucho que quisiera todavía poder compartirle, pero ya tenemos mucho tiempo en esto. Y podría seguir enseñando, pero vamos a concluir el tema. Salmo 33, Salmo 40, verso 8. Voy a leer para irnos un poquito más rápido. La azot resonja Elohai, Hafatzeti vedorateja betoch meai. Se lo vuelvo a repetir un poco más lento. La azot resonja Elohai,
חפצתי בתורתך בתוך מעי. Dice, hay una palabra que ya estudiamos hoy, rezón, aquí aparece como rezonja, o sea, tu voluntad. Hacer tu voluntad, Dios mío, es mi deleite. Tu Torah está en medio de mi corazón. Cuando nosotros conocemos a este Yehoshua Mitzarit, a este Yehoshua Ben Abraham Ben David, cuando conocemos a este Yehoshua HaMashiach, yo no entiendo qué tiene este Jesús que nos puede cambiar el propósito y la voluntad. Dios tiene un ruach que es su propósito y que es su voluntad. Y el hombre tiene un propio ruach, un propio aliento, un propio carácter. Todos nosotros tenemos un propio carácter. Pero nuestro carácter, nuestro camino, no es como el camino del Eterno. Ni siquiera nuestros pensamientos son como sus pensamientos. Pero cuando conocemos a este Yehoshua HaMashiach, Él nos revela la voluntad del Padre a nuestra vida. ¿Cómo es posible que ese asesino, perseguidor, un día tuvo un encuentro con Yehoshua HaMashiach y su intención, su carácter, su camino fue cambiado? ¿Cómo es posible que ese ladrón, que ese fornicario, que ese idólatra, el día que conoció a Yehoshua HaMashiach, ya no robó más, ya no vivió más en impureza, ya no vivió más en idolatría? ¿Cómo es posible que el saduceo, que antes maldecía este camino, ahora estaría dispuesto a dar su vida por defender esta verdad? Solamente un encuentro con Yehoshua HaMashiach, con Jesús, el Cristo, nos hace entender la voluntad y el propósito de Dios y cambia nuestros caminos.